Es muy grato para nosotros tenerlos cada 8 días los viernes a las 11 de la mañana en directo en este programa de orientación en todos los temas referentes a la salud mental, como siempre con nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor Ramón Acevedo. Doctor, qué bueno tenerlo aquí, como siempre, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Luisa, muy contento de que dejen entrar a sus casas al psiquiatra Ramón Acevedo. Aquí estamos para aclarar todas las dudas, todas las inquietudes que tengan acerca de la salud mental, para que nos cuenten las historias de cómo le está yendo en los tratamientos, los temores que le tienen a la medicación, los temores que le tienen al psiquiatra. Acuérdese que el psiquiatra no es solo para los locos, entre comillas. Los psiquiatras les ayudamos a resolver la mayoría de los problemas de salud mental que ustedes tienen. Muchos problemas que no les resuelven los médicos, los psiquiatras se los ayudamos a resolver. Doctor, y estamos en el ciclo de la mujer y hoy hablaremos de un tema que muchas mujeres pasan por ese y otros que pasan por esa edad pero es desapercibido. Se trata de la menopausia, que es una etapa en la cual toda mujer va a pasar, pero como les decía, unas tienen los síntomas muy marcados, otras no tanto, y acá hablaremos de este tema tan importante de la mujer. Para ello estará la doctora Lina Gudelo, psiquiatra del Hospital Mental de Antioquia, y nos hablará de qué se trata la menopausia, y también tendremos el testimonio de una mujer que está pasando por esta etapa en su vida. Veamos. La menopausia es un periodo de la vida, como decir la pubertad, la adolescencia, pero solo de las mujeres, no le da a los hombres. En los hombres se llama andropausia. Se presenta alrededor de los 48 a los 55 años. Es muy hereditario, depende mucho de la fecha en que la madre de la persona la obtuvo. Esa tendencia se hereda en las hijas, ¿cierto? Y consiste en la ausencia ya permanente del periodo menstrual. Entonces es el envejecimiento ovárico que no produce ya estrógenos ni progestágenos en un pico suficientemente alto como para hacer descamar el endometrio y producir la hemorragia periódica. Este periodo de la vida exige muchos cambios adaptativos del cuerpo. A mí los síntomas que me dieron en la menopausia inicialmente es mucho calor. O sea, es un calor que te baña desde la cabeza hasta los pies, y fuera de eso acompañado de mucho sudor. También, o sea, ese cuadro se te puede repetir 4 o 5 veces en la noche, y es una época en la que uno duerme realmente muy poquito. Te da mucho desaliento, crees que te vas a ir al suelo, crees que te vas a desvanecer, siente uno como si la cabeza le fuera a explotar. Y hay muchas mujeres que me he dado cuenta que les da mucha depresión, se enferman. Los famosos calores de Queta. Hay pérdida de la elasticidad de los tejidos, hay resequedad de la piel y de las mucosas, y hay ciertos cambios del humor de tipo depresivo. Eso es una menopausia normal, leve, de intensidad leve. Cuando una mujer ha sido a lo largo de su vida depresiva, al igual que hablamos en el programa del posparto, que tener un hijo para una persona depresiva es un factor de riesgo, porque en el puerperio se puede presentar una depresión severa y que hay que estar alerta y vigilante, igual en la menopausia, una mujer que ha tenido periodos depresivos en la vida, en este momento vital se le acentúan. Entonces, en una persona menopáusica tenemos que vigilar que los estados depresivos no constituyan una enfermedad depresiva severa, es decir, que no haya una alteración del sueño, del apetito, de la libido, del hábito intestinal, de la concentración, de la fatigabilidad, de la iniciativa y de la socialización que duren más de 2 semanas, que es la característica clínica de una depresión. En la menopausia, doctor, se generan cambios físicos, hormonales y emocionales, como lo escuchábamos a la doctora Lina Gudelo, doctor. Pero hay algunas mujeres que pasan por la edad de entre los 45, 51, 52 años y no sintieron nada de lo que nos narraba una de las señoras que nos decía que unos calores impresionantes, estados de ánimo variable, de pronto rabia, porque, doctor, en algunas mujeres sí pasa la menopausia y en otras, aunque le pase la menopausia, no se le manifiestan estos síntomas. Bueno, es muy importante saber, como lo dijo la doctora Lina, que la menopausia en definitiva es la ausencia de los ciclos menstruales.
pero esa ausencia de los ciclos menstruales que finalmente se debe a unos cambios hormonales en algunas personas que son más sensibles que otras, se manifiesta acompañada de todos esos otros síntomas. Pero si hay unos síntomas y hay unos, digamos, cuidados que hay que tener, porque a uno muchas señoras le dicen, yo no he sentido esos calores, yo me he sentido siempre muy bien, no siento todas esas cosas que cuentan mis amigas. Pero allí sí hay unos elementos que hay que tener en cuenta, básicamente el tema de los huesos. Entonces, las hormonas femeninas se necesitan mucho para que los huesos estén sanos, fortalecidos. Entonces, de todas maneras, con el hecho de que se presenta el cambio hormonal, empieza a haber todo un proceso de descalcificación. Entonces, a pesar de que no sienta los calores y no sienta todos estos otros elementos o síntomas que se dicen de la menopausia, hay que mantener un cuidado con los huesos muy importante, hay que hacerse todos los exámenes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cuidado de la lubricación vaginal, porque muchas veces eso afecta las relaciones sexuales al interior de la pareja. La señora no está sintiendo los calores y todo, pero como falta esa lubricación vaginal, puede tener dolor en las relaciones sexuales y eso afecta su vida sexual en pareja. Entonces, independiente de que sienta todos esos otros síntomas, si hay factores que hay que cuidar y por lo tanto allí el ir al ginecólogo o a la ginecóloga, el estar cuidándose la salud de los huesos es muy importante, porque esos síntomas sí se deben a la disminución hormonal. Ahora, si en la familia la menopausia le ha dado muy duro a la abuela, a la mamá, a las hermanas y a las tías, casi que con absoluta seguridad a ella le va a dar muy duro. Si a las abuelas, a la abuela, a la mamá y a las tías no le ha dado tan duro, es muy factible que a ella no le dé duro, porque lo que les quiero señalar es que hay un factor genético en la intensidad y como en la capacidad que tiene cada organismo para reaccionar a la pérdida de estas hormonas. Les recordamos que este programa es en directo y es muy importante recibir sus llamadas, sus comentarios sobre el programa y sus inquietudes, no solo sobre este tema del día de hoy, menopausia, sino sobre cualquier tema referente a la salud mental. Nuestras líneas están abiertas, 448-4142 y la línea gratuita nacional 018-051-8282. Y ya tenemos nuestra primera llamada del día de hoy, está con nosotros María. María, ¿cómo estás? Sí, gracias. Bienvenida Sanamente y atentos a tu pregunta. María. Muy bien, gracias. Cuéntanos qué inquietud tienes. Pues quiero primero felicitarlos por el programa. Bueno. Pues la inquietud que yo tengo es que hablar de la menopausia es algo muy importante para nosotras las mujeres. Pero mire, doctor, que a mí la menopausia, no me mato porque no era la hora de irme todavía, pero a mí me daban esos calores tan horribles, el frío, como si no tuviera cobija, era terrible el frío a la madrugada, frío en las horas del día, desánimo, desaliento, depresión, sentía tantas cosas, doctor, que yo creía que en esa edad que yo me iba a ir, pero luego superé esto, estuve 10 años así, doctor. 10 años. Los sangrados muy seguidos, las hemorragias. Muy bien, María. Lo que María nos dice es muy importante y creo que ella lo señala muy bien. El tema de la menopausia es muy importante para las mujeres, pero mire, yo no diría solo para las mujeres, es un tema muy importante para tratar en pareja. ¿Por qué? Porque como aparecen esos síntomas de calor, de frío, pero además aparecen los síntomas psicológicos de depresión, de irritabilidad, de intolerancia, a veces ataques de pánico, una sensación terrible de susto, de miedo. Entonces la pareja tiene que entender que se está viviendo esa situación y cómo manejarla, porque si la pareja, el compañero, se enoja porque la ve triste, se enoja porque ve que no es capaz de levantarse, se enoja o se mete, cuando ella está irritable, se mete a armar la pelea también, la situación en el hogar se vuelve muy conflictiva. Entonces,
Cuando hay todos estos otros elementos psicológicos, que básicamente es por eso estamos tratando el tema en un programa de salud mental, y es esa depresión, esa irritabilidad, esas crisis de angustia, de miedo que hay, eso que decía la televidente, ese desaliento, esas ganas de no hacer nada, esa falta de energía. Si la pareja no comprende eso, las relaciones se vuelven muy conflictivas. Entonces, el objetivo aquí es que todos entendamos que la menopausia es un problema que afecta a la familia, que debe ser enfrentado por toda la familia, pero fundamentalmente en compañía del compañero, del esposo, del cónyuge, del compañero permanente, que tiene que entender la situación que se vive y entre todos ayudar a superar esos momentos que se están viviendo. Y desde Bello recibimos la llamada de Areli. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenida Sanamente. Para felicitarlos por el programa, vea. Para hacerle una preguntita al doctor, lo que pasa es que mi mamá tiene 72 años. Mi mamá ha perdido mucho el sueño, pues ha tomado mucha clase de droga y no le ha servido. La última vez le mandaron Solpidem y le empezó a dar taquicardia y ahora está pues como muy mal genio porque no puede dormir. Entonces yo le dije que yo iba a llamar al programa, ella me dijo que llamara al doctor a ver si de pronto le da una cita mejor para ir con él porque mi mamá no puede dormir, doctor. Bueno, Pero ella no duerme, ella lo que duerme es muy poquito, por ahí duerme 1 hora o 2 horas. muy bien. Bueno, Areli, el tema del insomnio, obviamente, a medida que va avanzando la edad, se va agravando, y más si hubo algún problema de insomnio cuando se era más joven. Obviamente hay que evaluar muy bien a la mamá, llaman al consultorio 413-4440, pero es muy importante saber, primero, que los medicamentos para el sueño muchas veces no funcionan porque no se detecta de fondo qué enfermedad o qué otra situación está llevando a que las personas no duerman. Muchas veces lo que está llevando a que una persona no duerma bien son problemas de tiroides, son el mismo problema de la menopausia, es el problema de la depresión, los problemas de ansiedad y de angustia, que hay que evaluarlos y tratarlos para que el sueño se organice. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la consulta, pero es muy importante para todas las personas que tienen problemas en el sueño, saber de que hay medicamentos que ayudan, pero si se trata la enfermedad de base. Y hay otros que en teoría producen sueño, pero pueden producir dependencia, como está pasando con el Solpidem, que gracias a Dios ya está bajo control, porque antes la gente abusaba mucho del Solpidem, los médicos lo formulaban a veces, no había un control y la gente empezaba a tomar 1, 2, 3, 4, hasta 100 pastillas o 120 pastillas, como he tenido el caso, y finalmente se convierte en una dependencia. Y desde Medellín recibimos la llamada de Estela. ¿Cómo estás, Estela? Estela. Aló, muy bien. Te solicitamos, por favor, nos escuches por el teléfono para tener una mejor comunicación. Le puedes bajar a tu televisor. Y aquí está el doctor Ramón Acevedo, psiquiatra, atento a tu pregunta. Sí, ya, muchas gracias, sí. Estela. Aló. Sí, cuéntame qué inquietud tienes. Sí, la pregunta es la siguiente, doctor. ¿La fibromialgia es síntoma o es sintomatología en el tiempo de la menopausia? Bueno, esa pregunta es muy importante porque obviamente, como lo decía la doctora Lina, cuando uno tiene ciertos antecedentes de ciertas enfermedades, dentro de ellas la fibromialgia, la depresión, el trastorno de angustia y otros trastornos, cuando viene la menopausia, esos trastornos pueden agravarse, y más si no hay un buen tratamiento. No quiere decir que la menopausia produzca la fibromialgia, pero sí, si la persona es depresiva, ya viene teniendo síntomas relacionados con la fibromialgia, la misma menopausia puede agravar esos síntomas y hacer que la enfermedad se vuelva más complicada. Por eso es tan importante que uno se haga los tratamientos y no espere a ver si eso se quita. La depresión, la fibromialgia, los trastornos de angustia y de ansiedad no se quitan por sí solos. Hay que recibir el tratamiento, hay que ir al psiquiatra, tomarse muy bien la medicación. Porque cuando viene la menopausia sirve como amplificador, por llamarlo así, de todos esos síntomas, y es a veces más complicado hacer el tratamiento, mientras que se hizo previamente. Cuando viene la menopausia, esos trastornos ya están manejados, ya están controlados, y la menopausia es menos conflictiva y más fácil de manejar. Doctor, ¿puede existir una menopausia temprana debido al uso de medicamentos o a cirugías previas? Bueno,
Como les decía, la menopausia se debe a que desaparecen unas hormonas que producen los ovarios. Obviamente, si una mujer es intervenida tempranamente y le hacen una anexohisterectomía, quiere decir que le sacan el útero, pero también los ovarios, obviamente, independiente de la edad que está, el no tener las hormonas que producen los ovarios la lleva a tener todo el proceso de menopausia, independiente de la edad que tiene. Pero sabemos que hay unos elementos y hay unos medicamentos y hay algunas drogas como el tabaco y el alcohol que pueden acelerar la aparición temprana de la menopausia. Por eso el dejar de fumar cigarrillo, el dejar de tomar alcohol, hacen parte como de la higiene para prevenir que se tenga una menopausia muy temprano o que la menopausia, cuando se presente, venga acompañada de síntomas tan terribles como los que nos contaba la paciente ahorita, la televidente, y los mismos que la doctora Lina les había enunciado. El tabaco y el alcohol agravan y aceleran la aparición de la menopausia, pero agravan también esos síntomas psicológicos y físicos que la menopausia produce. Doctor, y para posibilitar una mejor calidad de vida se recomienda mucho el ejercicio y la buena alimentación a las mujeres para que no se les adelante la menopausia. Claro, el ejercicio es fundamental incluso para preparar el organismo para ese ciclo normal que es la ida de la menstruación. El ejercicio a lo largo de toda la vida permite muchas cosas. Una de ellas es la liberación de las endorfinas cerebrales y la liberación de endorfinas cerebrales mantiene, digamos, muy activo la mente y le permite a uno contrarrestar la depresión. Pero además, el hacer un buen ejercicio es saludable para los músculos y para los huesos y permite que entonces uno, estando muy activo, el organismo se compense mucho más fácil por la pérdida de estas hormonas. Y la buena alimentación es fundamental porque cuando uno tiene una alimentación sana, el organismo tiene mayor capacidad de responder al proceso de la menopausia. Cuando una mujer entra en el proceso de la menopausia, se aumenta o se altera, por decirlo de alguna manera, el metabolismo de las grasas, entonces empieza a acumularse el colesterol. Entonces, si no tiene una buena alimentación, este aumento del colesterol obviamente le afecta a las arterias, le aumenta la presión, le aumenta le produce muchas alteraciones cardiocerebrovasculares que pueden agravar la salud. Entonces, una buena alimentación aquí es fundamental para poder prevenir todos esos problemas que la menopausia trae con las grasas. Y desde Medellín recibimos la llamada de Yajaira. ¿Cómo está? Te pedimos por favor le bajes a tu televisor y nos escuches por el teléfono para tener una mejor comunicación. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, usted. Adelante con tu pregunta, el doctor Ramón está aquí atento a escucharte. Bueno, doctor, buenos días. Lo que pasa es que mi pregunta es que mi suegra tiene 50 años, perdón. Ella ya no tiene ovarios, pero nosotros, o sea, ella se mantiene muy enferma, le duele mucho la cabeza, tiene muchos síntomas, pues, pero no sabemos si es depresiva, pero no sabemos si es la menopausia o qué es, porque ella ya ha hecho muchos exámenes y de todo y no le sale nada. ¿Usted qué nos recomienda? Bueno, yo les decía ahorita que cuando a una mujer le sacan los ovarios, obviamente ya no produce hormonas como el estrógeno, porque eso lo producen los ovarios. Entonces se producen una serie de alteraciones o cambios en el organismo y dentro de esas alteraciones o cambios, que son los del climaterio, básicamente, pues, que es la menopausia de la que estamos hablando, son términos distintos, pero pongámoslos como en el mismo terreno, pueden llevar a tener el dolor de cabeza, a perderse el sueño, a tener alteraciones en el estado del ánimo como depresión e irritabilidad. Entonces, ¿qué exámenes hay que hacer? Obviamente los exámenes que hay que hacer es medir las hormonas, que sabemos que no están porque no tiene ovarios. Entonces, lo que hay que hacerle es una evaluación psiquiátrica muy completa para determinar si lo que tiene es una depresión, que es muy factible que la tenga porque el dolor de cabeza muchas veces es somatización de la depresión. Entonces, hay que llevarla al psiquiatra, que el psiquiatra no lo evalúe, que el psiquiatra haga toda la historia y a partir de esa historia, de esa evaluación, el psiquiatra va a poder determinar si hay un trastorno depresivo, le va a empezar el tratamiento y si es un trastorno depresivo bien tratado,
va a mejorar toda la calidad de vida de ella, porque uno con 50 años está muy joven y necesita muy buena calidad de vida. Y saludamos a Claudia, ¿cómo estás? Claudia. Parece ser que Claudia no está. Sí, aquí estoy. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Adelante con tu inquietud. Buenos días. El doctor me conoce mucho. Yo soy Claudia Tobón de Copacabana. Él ha tratado toda mi familia, enterró a mi mamá prácticamente. Y trata ahora a una hija mía. Doctor, mi pregunta es, voy a cumplir 45 años. Dicen que en la menopausia quita muchos sueños, los calores, y lo siento ya. Ahora usted me aclaró un punto de que es a temprana edad. Me aclaró muchos punticos, pero ya me dio pena colgar. Entonces, los calores lo siento mucho. Yo ya siento mucho, la ropa apretada, la ropa pegada, me fastidia. Y son muchos calores en la mañana y en la noche que lo siento. Yo soy muerta al calor por toda parte. La otra es dolor de cabeza. Usted dijo ahora que debido a tanta genética y todo eso, entonces soy demasiadamente propensa a sentir todo esto en genética y de todo eso. Entonces a mí eso me preocupa mucho, porque yo a la vez de que ya estoy durmiendo mucho, porque yo trabajaba y ya casi no trabajo porque estoy con una pereza, la cosa más impresionante, y duermo mucho. Yo donde me siente, donde me acuesto, ahí quedo pinqueada. A la hora que me acueste, ahí quedo. Por mí no hay día, ni momento, ni hora, yo vivo cansada. A veces me voy a trabajar y al otro día me duele todo el cuerpo y doctor, como si me han dado una pela que, mejor dicho, me da mazoteada por todo el cuerpo. Entonces todo eso viene a ser síntomas de la menopausia, y a la vez, entonces ya ahora creo que vas a tener otra paciente más. Yo estaba muy tranquila, muy relajada, diciendo que yo me sentía muy bien, pero ya veo que no, porque entonces ya usted todo lo que ha comentado, ya me aclaró muchas cosas que le iba a preguntar, entonces creo que realmente bastante propensa que estoy a hacer una segunda Luz Helena González. Muy bien, entonces, Claudia. muchísimas gracias, y creo que otra paciente más les llegó. Eso era. Entonces, lo que más me preocupa es los dolores de cabeza, duermo demasiado, el desaliento simplemente, y un relajo de todo, que por mí se pudo caer el mundo y me interesa. Ya se cayó, ya se va todo. El otro día, como pueda, me levanto y lo recojo y vuelvo y lo organizo. Pero eso sí, entonces ya en ese punto sí estoy como algo preocupada. Muchísimas gracias y un feliz día, doctor. Y sabe que lo queremos mucho en la familia. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Obviamente todo lo que nos ha contado Claudia lo tenemos que entender de la siguiente manera. Si en la familia ha habido menopausias precoces, o sea, muy tempranas, obviamente mientras más temprana fue la menopausia en mi abuela, en mi mamá o en mis tías, más ligero y más temprano va a ser en mí. Entonces eso hay que entenderlo. Lo otro, mientras más severo haya sido la menopausia o los síntomas de menopausia en mi abuela, mi mamá y mis tías, es muy factible que yo voy a tener esos síntomas igual de fuertes y de difíciles. Pero lo otro es que si hay antecedentes familiares de depresión, es muy factible que cuando empieza a haber esas disminuciones hormonales y empieza a aparecer como esos síntomas de la menopausia, yo que no había sido depresivo o que no había sido depresiva, a medida que voy avanzando en el proceso de la menopausia, la depresión que tenía ahí como latente empieza a manifestarse y termino en la menopausia con los síntomas de depresión, irritabilidad, de cansancio, de sueño, de todo lo que Claudia nos contaba. Entonces, obviamente, Claudia tiene razón, debe pedir la cita para empezarla a evaluar a ella, pero todas las personas que le entendieron bien la historia a Claudia saben que si hay antecedentes de depresión en la familia, también es muy factible que cuando llegue la menopausia, esa depresión que ella tenía latente aparezca y nos agrave el tema de la menopausia. Los bochornos y los calores son uno de los síntomas que se presentan en la menopausia y un 75% de las mujeres lo padecen. Seguiremos profundizando en este tema, la menopausia, después de unos mensajes institucionales. Ya regresamos. Estás viendo Sanamente.